Bien, hola a todas y a todos. Gusto saludarlos, gusto de encontrarnos nuevamente. Estamos ya en una nueva sesión de nuestro seminario permanente de teoría de la historia. Seminario ya que a poco andar se volvió bastante internacional, lo cual nos tiene muy contentos con Fernando, quien, quien junto a quien habla, bueno, hemos echado a andar este proyecto que nos tiene muy contentos. Eh, Hoy día nos acompaña David Oviedo. David es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, en mi país, en Chile. Profesor de Historia y Geografía de la misma universidad, magíster en Investigación Social y Desarrollo, y doctor en Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz, el año 2014. Tiene a su haber una estancia de investigación en la Universidad de Yale, hace poquito, el año 2019, y es también responsable de un proyecto Fondesit de nuestro país, ¿ya? De los más cotizados, los más importantes. Tiene una serie de publicaciones y sus áreas de investigación son efectivamente la teoría de la historia y la historia de las religiones. Así que agradecer a David, un gusto tenerlo entre nosotros, ya nos había acompañado en algunas sesiones y todo tuyo la palabra y la pantalla virtual, David. Muchas gracias por estar con nosotros Eh, hoy día. Muchas gracias, Daniel y Fernando, por esta oportunidad de estar en este foro tan relevante de discusiones de teoría de la historia. ¿Se me escucha bien? ¿Se me hacen con el pulgar hacia arriba? Vale. Ok, entonces, bueno, antes de compartir una breve presentación que preparé, les quería comentar algo sobre ese texto que se compartió, eh, con el mismo título, Historia de las Religiones, de implicancias epistemológicas y sentido sociocultural. Todo un texto del 2017, ya está publicado. Después puedo enviar los datos del libro, entonces está como capítulo de este libro. Eh, en un libro sobre la utilidad de la historia, ¿sí? Entonces, es un texto que, claro, que sirve de referencia para esta conversación, pero claro, uno con las lecturas, con la enseñanza de teoría de la historia, y en mi caso también con el avance en proyectos de investigación, en el caso particular de mío del protestantismo en el Chile contemporáneo, pero sobre todo con la enseñanza en posgrado en teoría de la historia, uno va como replanteando algunas cosas, y me interesa tanto plantear el corazón del texto, como las nuevas impresiones que tengo o reformulaciones teóricas que surgen como a propósito del mismo, ¿sí? Que pasan más por la dimensión teórica que lo empírico de las religiones, quizás, ¿no? Eso. Y también, bueno, ya lo comentó Daniel, ¿no es cierto? Esa doble dimensión de desarrollo académico que he realizado, que tiene que ver con teoría, pero también con la historia de las religiones en el caso contemporáneo. Um, Vamos a compartir entonces la presentación. Aquí está. Ah, bueno, tomando en cuenta que es muy difícil desligar el estudio de la historia de una caracterización del presente, o es casi inviable, en realidad. No sabemos desde Croce, toda historia finalmente contemporánea. Bueno, es interesante caracterizar qué ocurre con la religión en la sociedad contemporánea, ¿no? Para saber desde ahí cómo se perfila una historia de las religiones como paradigma científico o disciplinario. Eh, y lo que ya lleva tiempo estableciéndose casi como un dato de la causa, lleva décadas en realidad, es el cuestionamiento al paradigma de la secularización, ¿no? Eh, que fue dominante en Occidente en sociología de la religión en los 60, 70, con nombres como Brian Wilson, eh, significativos al respecto, Lenski. Y lo que tenemos es una realidad empírica y teórica que problematiza el planteamiento medular de la secularización. En lo empírico,
porque sabemos que la secularización así de manera prístina o de libro, quizás la podríamos ver en ciertos aspectos de la discusión política, por ejemplo en Europa Occidental, cuando el obispo de París tiene problemas para plantear su opinión sobre el aborto, por ejemplo, bueno, y eso es silenciado, etcétera, pero son situaciones muy puntuales, yo diría que restringidas a Europa Occidental, Francia, Inglaterra, ¿sí? El resto del mundo como que no marcha al alero de la secularización. ¿Sí? Incluso en Europa Occidental eso también es relativo por la inmigración, el tema islámico, etcétera, ¿no? Entonces, muy empíricamente ha sido cuestionado por la sociología de la religión. Ahí vamos a ver brevemente a Peter Berger, que es el nombre fundamental para ese cuestionamiento, sociólogo de la religión, tan importante y gran sociólogo también, como a secas, fallecido el 2019, entiendo, fue también bien reciente, lo de Berger, o 18. Bueno, y sin duda, un texto que ya es antiguo, por supuesto, pero que contribuyó también a ese replanteamiento más allá de los intereses de política exterior, eh, que, que también explican su funcionalidad, en fin, y su legitimación, es este texto famoso de Huntington, ¿no es cierto?, sobre el choque de civilizaciones, que viene de un artículo previo con el mismo nombre. Eh, y de hecho siempre está la idea de su capacidad como anticipatoria, o por lo menos eso se instaló en el imaginario, ¿cierto? Cuando todos vimos los, bueno, depende como de cada uno de acá, pero supongo que la mayoría sí lo vio, el tema de las Torres Gemelas, por ejemplo. Ese día como que hubo una lista que se acordaron de Huntington, ¿cierto? Y su capacidad prospectiva. ¿Sí? Pero más allá de la realidad de planteamiento de este cientista político, que no es historiador, pero que trabajó con la variable histórica, está lo que implica en términos del paradigma de la secularización y su cuestionamiento, por la centralidad del factor religioso en la lucha geopolítica que él vislumbra como la que sustituye a la pugna ideológica de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Finalmente esto se reemplaza por una confrontación entre civilizaciones que en su base tienen un núcleo religioso, ¿cierto? Finalmente es un choque entre religiones, ¿no? Por eso, no es el tema aquí entrar en la discusión sobre Huntington, porque, claro, eso fue bastante funcional a encontrar un enemigo bien claro para seguir con la política exterior estadounidense, la producción de armas, etcétera, etcétera, todo lo de la RAND Corporation, etcétera, ¿no? Eh, pero más allá de esa legitimación, tampoco podríamos decir que el integrismo religioso es un invento de Huntington, ¿no es cierto? Estoy de Estados Unidos. Entonces, pero fuera como ese debate, el punto es la centralidad de la religión para entender, en este caso, el escenario geopolítico contemporáneo, ¿no? Y su impacto en el resto de las ciencias sociales. Creo que un precedente importante. Y sin duda el que más viene al caso, que ya lo comenté, Peter Berger, ¿no es cierto? Gran sociólogo de la religión, austríaco, pero gran parte de su trabajo en Estados Unidos, y antes en Inglaterra, en Boston, finalmente trabajó por muchos años, y bueno, él sobre todo es un gran sociólogo, como dije antes, tiene esto de la construcción social de la realidad con Luhmann, no con Luhmann, con Luhmann, ¿okay? Que también es un texto clásico de sociología, pero además esta visión del pluralismo religioso, como paradigma alternativo al de la secularización. Eh, la secularización, claro, ya la he mencionado bastante, pero no la hemos definido. Bueno, se entiende una discusión en el fondo entre especialistas, aunque no de tema religioso, pero sí es conocida como variable, ¿no es cierto? Eh, este confinamiento de la religión de la vida privada, más propia como de Occidente, ¿eh? También es como su declinación cuantitativa, su pérdida como de importancia en área, en el fondo, en contraste con la hegemonía de la ciencia para explicar el mundo, así como una especie como de cosmovisión. Sin duda que la separación Estado-Iglesia, que es lo más jurídico y político, sí, pero son diferentes como vectores de un proceso complejo, el de la secularización.
Pero claro, desde Berger se mantienen algunos de esos vectores, pero no al nivel de la pérdida de importancia de la religión, ¿ah? En términos como socioculturales, tal como plantea una visión más dura de la secularización. Eh, Al punto de verlo como, ya como un factor que no es relevante en la historia. Entonces, Berger plantea una visión distinta del pluralismo global. También ya tiene sus décadas esta visión, pero surge el anhelo de lo que les comentaba, es decir, empíricamente no hay mucho aval, ¿cierto?, para seguir sosteniendo un paradigma rígido de la secularización. La, la religión dista de estar en una fase como de crepúsculo, ¿cierto? Eh, y no solo el fundamentalismo, los diferentes sincretismos, en fin. Eh, y de hecho Estados Unidos es el país que mejor refuta la teoría, ¿no? Porque la teoría implica esta idea de la modernización que supone una especie como de declinación del factor como religioso. Y tenemos como la América profunda y todo lo contrario, que depende de la región en la que hablemos de Estados Unidos, etc. Pero es un buen ejemplo de refutación empírica de la teoría más clásica de la secularización. Entonces, Berger promueve esta visión del pluralismo global. Eh, del destino se transita en el fondo hacia la elección, dice Berger, porque incluso cuando un sujeto decide continuar con su herencia religiosa, familiar, lo hace en el fondo a través de un proceso de selección y de elección. Ya no se da nada por sentado. Y eso supone combinaciones, sincretismos, todo lo que supone la globalización, la inmigración, etcétera. Ahora las tecnologías de la información. Cada vez es más difícil un control sectario, ¿no es cierto? Si bien sigue existiendo, aunque el término secta da para otra discusión, medio como inapropiado también plantearlo así. Pero eh, para ejercer un control férreo de un grupo estrictamente cerrado se requiere una lógica de mini totalitarismo sectario, como dice Berger, que cada vez es más complejo de implementar tomando en cuenta esta apertura al mundo, etcétera, etcétera. Y el pluralismo es el que se impone. Para Berger eso es que es un protestante liberal. O sea, Berger tiene un libro póstumo de su propia fe, cuestiones sobre la fe, eh, que es una visión como escéptica del cristianismo, pero sí lo afirma, ¿no? Es un luterano liberal, pero él, fiel a su tradición, dice al final del análisis que es sociológico neto, pero dice al final que el protestantismo, sobre todo en su trayectoria histórica y bueno, y dentro de su visión teológica más liberal, tiene esa capacidad de armar asociaciones voluntarias, de respetar la libertad de conciencia. ¿No? Sin duda que esto no lo vemos en el fundamentalismo protestante, en sus más diversas expresiones, pero Berger al final también plantea su visión más normativa del fenómeno en ese libro final. Bueno, pero sus textos clásicos son como el Dosel Sagrado, que es más antiguo, estos papers de estudios públicos sobre pluralismo global y religión. Bueno, estaríamos parados allí, creo yo. O sea, cuando se habla de post-secularidad, a partir de Habermas, etcétera. Pero me parece que en lo medular no hay un cuestionamiento tan de fondo a lo que se podría sugerir de un Peter Berger y de la tensión que supone con el paradigma contrario, que es el de la secularización. Ahora, también puede ser que no sean tan antagónicos los paradigmas, eh, porque en la medida que se fomenta este pluralismo, esta fragmentación multicultural y religiosa, también se agudiza este fenómeno como de relevancia pública, como de la religión, como fenómeno con peso político, ¿no? Así que también puede ser que haya más convergencia que antagonismo entre ambos paradigmas. Es una opinión más personal. Bien. El panorama contemporáneo, como desde el cual hacemos historia de la religión. ¿Sí? Ahora, como el énfasis es que en el fondo aquí no es sociológico, sino que historiográfico y teórico, ¿sí? Voy a procurar que la ponencia tenga un foco final en consideraciones de teoría de la historia y de la historiografía, que es algo que también se desprende del texto. Pero claro, desde hace un tiempo, eh, en la tradición anglosajona, el libro The Studies, los estudios de ciencias de la religión, por ejemplo, en Alemania, eh, desde la primera mitad del siglo XX, en fin,
unos encuentros ecuménicos en Chicago de diversas religiones del mundo que dio pábulo a un pensamiento transreligioso que influyó también en la consolidación de una historia científica de las religiones. Bueno, tenemos, según Díaz de Velasco, Francisco Díaz de Velasco, una historia de las religiones perfilada como, así como disciplina histórica que, que, que pretende cierta independencia y postulados como epistémicos propios y metodológicos característicos, ¿no es cierto? Alguien dirá, ¿qué es lo nuevo de que o sea, cuál es la novedad del vínculo entre historia y religión en cuanto a estudios, ¿no es cierto? Desde Heródoto vemos cómo se escribían ritos funerarios egipcios, etcétera, o sea, cuál es el cambio, ¿no? Pero las obras clásicas de Bloch sobre los reyes taumaturgos, y en fin, haciendo un salto temporal así impresionante. Pero ¿cuál es la distinción de esta propuesta? Es un poco entrar en una lógica complementaria que a veces puede ser tensa también respecto al especialista en el campo, en fondo epocal específico, es decir, que eso ha pasado también sabemos con la historia social, política, cultural, ¿cierto? Esta importancia del ángulo como de análisis como más relevante que el ser medievalista o experto en la colonia, ¿cierto? O egiptólogo, etcétera, sino que historiador de la religión, con una pretensión no esencialista. Bueno, se entiende porque si bien ellos tienden bastante desde Díaz de Velasco su descripción a la comparación, eso no necesariamente tiene que dar lugar a descubrir una especie de, como de esencia religiosa del ser humano, ¿no es cierto? Sabemos que esa pregunta tiene una respuesta más bien extrahistoriográfica, ¿sí? Metafísica, quizás teológica, si es que nos vamos por esa línea. Y no es obligatorio hacerlo así tampoco. Así que se define como no esencialista y por ende una necesidad de diferenciarse de la teología, aunque en el caso, por ejemplo, mi campo de estudio, el cristianismo, es muy difícil el no dialogar con la teología, ¿no? Desde la historia, en este caso, historia sociológica, toma en cuenta la variable teológica siempre, ¿no? En general, ¿no? Tiene que estar presente como factor en el análisis, pero claro, no es el fundamento de la comprensión del tema. Ahora, también hay que ir precisando algunas cosas, porque un nombre que yo cito como clásico, que es Rudolf Otto, también de mediados del siglo XX, en varias obras, con ensayos de lo luminoso, era teólogo originalmente, ¿no? Así que también hay conexión. Qué decir de la importancia en teoría de la historia si consideramos de fondo el pasado teológico de un Riquet. Pero en el caso de Otto, ya para el concepto y su trayectoria, él era teólogo protestante, buscaba como el ecumenismo, cómo leer en clave cristiana a las otras religiones en clave teológica y dio lugar más bien a historia comparada de las religiones y fenomenología más bien de las religiones, más filosófica quizás. Bueno, la historia de las religiones también, según Díaz de Velasco, procura evitar reduccionismos. No obstante, su principal objetivo es una traducción científico-social, antropológica, a veces sociológica, o puede ser fenomenológica, o ecohistórica, o neurofisiológica incluso, del fenómeno religioso. O sea, si bien se evita el reduccionismo, o se procura evitar, también hay una tensión aquí porque la idea es no limitarse a reproducir la confesión, ¿no es cierto?, sus categorías. Entonces, eso supone traducción, ¿sí?, de un fenómeno que parece como inaccesible, como la mística, en fin, a la lógica de otras ciencias humanas e incluso biológicas, biofísicas, etc. La ecología, la historia ecológica de la religión es bastante asentada también, etc. ¿Bien? Entonces, esas tensiones se dan, esas diferenciaciones, y por supuesto un muy fuerte perfil interdisciplinario, transdisciplinario, etc. Bien. No, esto, por supuesto, en mi caso viene con esta mirada de un observador de la contemporaneidad. O sea, yo no tengo mayor expertise en este tipo de periodos históricos, ¿no es cierto? Pero sí me pareció importante rescatar esto a la medida que voy describiendo la importancia del factor religioso en la historia, desde la historia de las religiones, ¿sí? Cuando este hallazgo arqueológico, ¿no es cierto?, que es de los 90, en el sudeste de Turquía, ¿no es cierto?, Göbekli Tepe, ¿no? Y ahí resulta que están los arqueólogos intrigados porque hay toda una construcción ceremonial imponente, ¿no?, como se puede ver en esa como recreación. Eh,
artística, de lo que pudo haber sido un lugar de culto, ¿no es cierto? Entonces alguien dirá, bueno, ¿cuál es la novedad? Bueno, que es neolítica, es decir, en un contexto de grupos de cazadores, en fin, todavía no hay una sedentarización completa entre el 9000 y el 7500 antes de Cristo. Sin embargo, tenemos este centro funerario religioso, hay muchas descripciones de tótems que son como animales sagrados. ¿Sí? Entonces, claro, es interesante o desafiante para lo que en general se sabe, ¿no? En el área, por ejemplo, a partir de clásicos como Gordon Childs, de una especie de marxismo teórico sobre el tema. Primero es la sedentarización, después la diferenciación del trabajo, el establecimiento post-neolítico, luego viene la división de funciones y pueden surgir conflictos, y para dividir los conflictos, bueno, surge el grupo sacerdotal y la religión que tenemos así como organizada. O sea, no es nuevo que aparezcan indicios de religión en contextos pre-neolíticos, pero lo novedoso es que parezca como organizado. Entonces, daría la impresión entonces que primero habría sido la religión y después la civilización. Bueno, sin duda eso es solo un hallazgo, pero igual es bien imponente y da lugar a bastante debate. Y uno puede correlacionar con Toynbee cuando pensaba la centralidad de la religión para ver la evolución de las civilizaciones, si nos ponemos como a especular, pero eso ya es una especulación de teoría de la historia. Algo de medida quizás, pero me parece interesante como desafío. Creo que hay otras hipótesis que dicen que más bien eran lugares de residencia, con reminiscencias ceremoniales, pero igual eso da lugar a otros debates. Igual es interesante. Da la impresión que fuera algo con natural a la sociedad, aunque eso es muy difícil claro, ahí podríamos caer en el lenguaje esencialista que supuestamente no es propio de la historia de las religiones, pero sí una precedencia por lo menos causal. Interesante. Bueno, el mismo objeto de estudio, eh, solamente para citar clásicos, ¿no? Hay algunas cosas más recientes, hay como el Luhmann, en fin, ¿no? Pero sobre todo ahí está mencionado clásicos para entender qué es la religión, ¿no? Ya, de qué estaríamos hablando. O su progresión, ya sabemos esos referentes ya considerados totalmente quizás superables, pero no por eso dejar de tener importancia el comienzo de la antropología, como James Fraser, es la rama dorada, con su evolucionismo cultural, etcétera, esa progresión hacia una abstracción monoteísta, es clave como evolucionista, lo de Fraser. Por supuesto, muy discutido ahora. Simplemente estoy haciendo una historia de las definiciones más famosas, por así decirlo. Bueno, sin duda, el marxismo. Aunque hay toda una tradición que emana del marxismo, que no necesariamente es antes, implica una reducción de la religión a factor ideológico. Creo que en general eso es lo medular de la visión marxista, más del Marx joven que se preocupaba por estos temas del cristianismo, el derecho, no sé. Eh, pero, por ejemplo, hay un nombre de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, eh, que ya mucho después, ¿no es cierto?, publicó un libro, Hondo Anhelo de Justicia, Teoría Crítica y Religión, que escandalizó a sus congéneres marxistas por la manera que veía Jesucristo, cómo lo visibilizó como un factor como desafiante y de subversión histórica, ¿no es cierto?, que pudo tener todo el poder y no lo adquirió, y visibilizó a los actores postergados de la historia, etcétera, ¿no es cierto? Y toda una disquisición ahí interesante de Horkheimer. Bueno, pero eso es una digresión. Otro totalmente otro, el Rudolf Otto, Ensayos de lo luminoso, digamos. Eh, lo absolutamente heterogéneo, ¿no es cierto?, la manera que se vinculaba la humanidad con la religión. No toda da lugar en ese libro, en Ensayos de lo luminoso, a una comparación mística, ¿no? Sin duda, por supuesto, la importancia de las hierofanías, el sagrado y lo profano, la concepción del tiempo y del espacio, con alcance muy importante para teoría de la historia asociados a su mirada. Y ya en Eliade se puede ver, ¿no es cierto?, el estudio de la religión permite un estudio interesante de la modernidad y de la secularización, porque en lo sagrado y lo profano, eh, claro, está todo este tema, cómo se sumerge Eliade en su erudición y comparación de la India, indígenas de Norteamérica, en fin.
en cuanto a la manera que se veían los hierofánicos, la centralidad del espacio, cómo se reefectúa el mito, en fin, etcétera. Pero sí, cada cierto tiempo la idea siempre contrasta con el mundo moderno, con la civilización. Entonces, es como típico que diga como, en cambio el tiempo se ve de manera distinta, la modernidad más proyectada hacia el futuro, o el espacio se ve como indiferenciado, etcétera. Entonces, el estudio de la religión desde los clásicos siempre ha tenido que ver también con el estudio de su contraparte de la modernidad y la secularización. Y eso, pues, por supuesto que se replica con fuerza en Durkheim y Weber, que no voy a consumir tanto tiempo en eso, ¿no es cierto? Pero básicamente se da fuerza de Durkheim de la religión como equivalente a la sociedad y su proyección como normativa en el tiempo. Es casi una metáfora de la sociedad y del orden social en Durkheim, la religión. O sea, era el tema que preocupó a los sociólogos fundantes del estudio como de la modernidad, sobre todo Durkheim y Weber. En Weber, mentalidad funcional a la modernización, claramente ejemplificado en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ahí solo como comentario, ya para relacionar teoría con investigación empírica. En mi caso, el proyecto Fondesit que aludía Daniel tiene que ver con Weber, en el fondo, pero un Weber pentecostal o neopentecostal, si es posible hacer eso. En el fondo, esa es la apuesta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puedo comparar esa lógica weberiana de confluencia en términos de lo que él llamaba como afinidad electiva entre religión y economía para el nexo capitalismo y calvinismo, que era su eje explicativo, ¿no es cierto?, a lo que sería el desarrollismo y el neoliberalismo del Chile contemporáneo, viendo cómo se relaciona eso con el pentecostalismo y el neopentecostalismo, la teología de la prosperidad llamada fiteología, etc. Eso es un poco, tiene que ver con la posibilidad de comparar, también muy propia de la historia de las religiones, como mencionaba al comienzo. Y me lleva a consideraciones teóricas sobre qué se puede generalizar o no en historia de las religiones, bueno, en general en historia, cómo da lugar también a ver las diferencias. Toda comparación me lleva también como una apertura a ser capaz de identificar las diferencias, ¿no? Y la singularidad, que parece eso ser más relevante en las tendencias actuales de teoría de la historia, ¿no es cierto?, más enfocadas quizás digo yo, como el escenario post-white, ¿no es cierto?, al narrativismo y a la descripción de trayectorias específicas, etc. Pero eso también puede venir, creo, como un ejercicio comparativo cuando me doy cuenta de las diferencias entre los fenómenos históricos, creo. Porque uno de los objetivos de esta ponencia también, de esta conversación con ustedes, es tratar de insertar esta disciplina en las tendencias más relevantes de discusión epistémica en teoría de la historia. Otro nombre importante, Angelo Brelik, de la Escuela Romana de Historia de las Religiones, ¿cierto? También clásico, los 70, en fin, estudioso del mundo etrusco. La religión es lo incontrolable, ¿no? Finalmente tiene que ver con el procesamiento de lo incontrolable. Y se traduce en sus conceptos de rito y mito, etc. Y curiosamente la importancia del tabú. En Brelik, la prohibición permite como una intervención más segura sobre el entorno, ¿no?, cuando tengo claros los límites, ¿no? Y eso lo ejemplifica con diversos casos históricos. Yo creo que Angelo Brelik puede ser una referencia historiográfica, a mi juicio, privilegiada para entender el concepto de religión de la historia, sobre todo a nivel teórico y algunas consecuencias también metodológicas. Bueno, Clifford Geertz, la antropología, los sistemas simbólicos, esto muy de la mano del auge de la historia cultural, también después del giro narrativo, o a veces llamado lingüístico. Yo creo que eso puede ser contestable. Y bueno, por ejemplo, poner una referencia más reciente, también ya fallecido, ¿no es cierto?, sociológica, Luhmann, ¿no es cierto?, la consideración sobre lo espiritual o la religión, en el caso judeocristiano sobre Dios, como que acentúa en la contingencia del mundo, una especie de operación contraria, en términos de observación en teoría de sistemas, bajo un código binario de inmanencia y trascendencia, que podemos ver cómo se despliega o no en la historia. Se ha hecho poco eso desde Luhmann, pero podría ser interesante eso. Bien. Avanzando, bueno, la idea no pasarme porque Daniel, empecé como a las 4:10, ¿no es cierto, Daniel? Creo, 4:05. Sí, pero no te preocupes por el tiempo. No me preocupo. No. Voy a estar como Fidel Castro 3 horas. No, interesante, con respeto a eso. ¿Cómo anda? No, voy a estar unos 20 minutos más, yo creo, y quiero dar lugar también a sus preguntas. Porque también eso me interesa mucho, lo que se pueda conversar. Espero que no más de 15 minutos.
Sí. Si me excedo, Daniela, y por favor, me hace alguna señal. Ya. Entonces, en términos contemporáneos, tenemos esto, bueno, ya dieron los nombres, ciencia de religión más en el campo germánico, o religious studies en el campo británico, norteamericano, historia de las religiones. Ya hablé un poco de esto, bueno, esto ya lo comenté, el tema comparativista y lo que sería mi propia investigación. Ahora, este para mí es el corazón de la ponencia, por lo menos del vínculo que hice entre una cosa y otra, digamos. Esto tampoco está en el texto original, se esboza en el texto original una relación con White, ¿no es cierto? Sus conceptos del pasado práctico, el pasado histórico, asocia más el estudio de la religión al pasado práctico, o la experiencia religiosa, más bien de la humanidad, al pasado práctico. Pero bueno, uno puede situarse sin duda desde diferentes lugares en teoría de la historia. Y también estoy consciente que el narrativismo y el constructivismo narrativista, llamado así por Phil Lane respecto a White, no necesariamente es el último grito en teoría de la historia. Bueno, pero en el caso de Phil Lane, este texto del 2017, creo que es, sí, de la obra de historia, Constructivismo Política del Pasado, el eje de la argumentación es que se ha dado por muerto al narrativismo antes de tiempo, en la discusión vigente de teoría. Pero todavía como paradigma tiene bastante claro. Entonces, en cierta medida yo me adhiero a esa visión. Incluso más allá de la razón que tenga White, su planteamiento, lo que prolonga después Keyline, en fin, pues White de diferentes etapas, sabemos lo mismo de metahistoria que realismo figural. Pero bueno, ese mundo creo que confluye bien con lo que yo estoy planteando sobre historia de las religiones. Por lo menos creo que funge de manera algo razonable. Y por ejemplo, una de las lecturas controversiales, o a mi juicio equivocadas, respecto a White, tiene que ver con que desde allí tendríamos que promover un tipo de historia opuesta a pretensiones de cientificidad, ¿no? Solo eso, ¿no? Es decir, solo historia literaria o cultural, artística, etcétera, ¿no es cierto? Y me parece que lo que se desprende de White es un pluralismo teórico. Lo que se complica a partir de White, de metahistoria, a mi juicio, es que alguien diga desde la historiografía hay que ser solo historicismo a lo Ranke, o anales, o marxismo, o ahora historia cultural, ¿ok? Sociocultural, etcétera. Eh, creo que eso es lo que se dificulta a partir de White. Sin duda, eso más o menos está establecido a nivel técnico, White no compromete la dimensión fáctica de la historia. No hay un cuestionamiento, ni siquiera es tema para él el asunto de cómo establecemos los hechos a través de las fuentes, una cuestión metodológica que es ajena a su trabajo como crítico literario y teórico de la historia. Pero sin duda, el planteamiento de White sí genera ruido, yo creo, en lo que se refiere a la teoría de la historia, es decir, a entender el fundamento de la manera en que oriento un relato histórico, ¿no es cierto? Ese fundamento en White ya no sería un documento alguno. La orientación global de un relato histórico no obedece a la suma como de documentación histórica, sino que a una construcción de tipo estética y todo lo que se explica en su obra, ¿no es cierto? Modos de tramar, implicancia ideológica, modos de argumentar, que la dimensión epistémica que a veces se descuida bastante, que es interesante también. La política y la epistémica, esas dos dimensiones creo que se subestiman en White y se centra demasiado en el análisis de lo literario, que sin duda es fuerte, pero me parece que no es lo único. Bueno, a mi juicio, White supone una mayor adquisición de conciencia en teoría de la historia de mis propios sesgos. O sea, incluso ser capaz de avanzar en una autorreflexión teórica más profunda. O sea, implica más teoría de la historia, no menos teoría de la historia, como se tiende a pensar. O sea, se tiende a ver a White como disgregación de la teoría de la historia, como posibilidad de disgregación.
porque claro, el fundamento primero y último es ético-estético para entender por qué yo tengo una visión marxista de la religión, o funcionalista en este caso, o ecohistórica. Entonces eso finalmente obedece no a la evidencia, sino que a consideraciones ético-estéticas. Pero si entendemos que lo que tenemos entre manos, esta materia prima de la historia, algo que lo define su complejidad, bueno, implica multidimensionalidad, ¿no es cierto? Y cada perspectiva teórica, a mi modo de ver, ya desde White, es capaz como de iluminar una faceta de esa complejidad. Eh, creo que el dilema no es puro texto o la objetividad positivista, digamos, sino que hay posibilidades intermedias como la que estoy tratando de proponer. Bueno, eh, entonces, bueno, pero para yendo al punto anterior, eh, podríamos pensar a partir de White, del constructivismo narrativista, que, claro, lo relevante es la narración, o sea, hacer una historiografía menos cientificista, ¿no es cierto? Más centrada en la descripción de singularidades, en fin, y eso, y por ende eso está de la mano del relativismo, etcétera, y eso pareciera era contrapelo a lo que mencionábamos antes de la historia de las religiones, que es más bien comparativista, o que puede ser así, o que pretende eso, pero y tiene una pretensión mayor de cientificidad en términos de ciencia social, histórica, algo así. Eh, como que lo de White me promueve una historia más humanista, si se quiere, y menos científico-social. Podríamos verlo en una lectura, creo que más como superficial del fenómeno, pero yo creo que no es tan así porque a partir del narrativismo se promueve, insisto, el pluralismo y por ende una narrativa científica también es una de las posibilidades de producción de saber histórico. ¿Sí? Es otra modalidad, aparte de lo que dije de las diferencias que implican singularizar. Y bueno, y sabemos también que está este tránsito, ¿no es cierto? Ya no en términos teóricos, quizás ya como que bajé un poco el nivel de lo teórico a lo metodológico. El giro cultural creo que es más metodológico que teórico, aunque claro, de Descartes podemos verlo más teórico también, eh, mm, pero como sea, se da esta inflexión, una especie de, sabemos, de agotamiento frente a una lectura, a mi juicio, un poco equivocada del postestructuralismo, del narrativismo, en fin, y por ende ya volvamos a una ciencia social un poco más flexible, pero que me dé explicaciones de sentido, más de fondo, más allá del texto, en fin, y entonces el giro cultural tiene su importancia, y la recuperación de la descripción densa, Clifford-Geertz, etcétera, etcétera, nexo antropología e historia, bueno, pero ese nexo también hace que sea un escenario bien propicio para que ingrese con fuerza la historia de la religión, sin lugar a dudas, donde la antropología juega un rol muy importante en su génesis, en varios de los clásicos que mencioné antes. Entonces creo que en resumen, el planteamiento de de 10 de Velasco, Francisco de Velasco, que también tiene sus años, de comienzo del siglo XXI, pero de alguna manera eh, creo que dialoga bien con lo que se estaría discutiendo en algunas claves de conversación que han tenido significación en teoría de la historia. Hay más abordajes posibles, sin duda. Este es el que me interesó profundizar desde el narrativismo, sobre todo, constructivismo narrativista, así llamado por Freeline, respecto a White y su legado. Siguiendo por esta línea explicativa que para mí es el, es el eje de la conversación, lo que decía antes. El constructivismo a veces se lee, muy juicio, como en el sentido de que nos quita el piso porque la teoría no se puede ver en su cientificidad, solo en un modo de tramar, etcétera, y en consideraciones ético-estéticas, pero a mi juicio eso supone una mayor adquisición de conciencia de carácter teórico de la historia, ¿no? Y de mi propia mirada teórica, de los lentes con los cuales observo el mundo, aunque nadie puede observar los lentes con los cuales observa al final, ¿no? Pero quizá hay un punto ciego. Pero, pero es un esfuerzo por ir más hacia atrás, ¿cierto? En los fundamentos de mi mirada teórica, ¿sí? Y discutir sobre eso también en comunidad, como lo estamos haciendo acá. Eh, otra consideración importante, esto es, espera que nos perdí ahí. Ahí. Bueno, hay un texto, ¿no es cierto?, de Prometeo del 2015,
que tiene que ver con 40 años de metahistoria, 2013, coordinado por Verónica Tosi, lo conoce. Y allí hay un prólogo de White, ¿no? Y en ese, dedicado a White, el paradigma, siguiéndolo tú bien de White. Y allí hay un prólogo del propio White, donde hace varios guiños a consideraciones que Arthur llamaba de teoría sustantiva de la historia, ¿cierto? Esa demarcación famosa de teoría analítica versus sustantiva. Específicamente la visión judeocristiana, es como llamativo. Pero claro, dentro de sus coordenadas de, de narrativismo, de, fin, de reflexión teórica más que de adscripción confesional, por supuesto. Entonces, bueno, también fuera de todo lo ya dicho, de cómo entronca, creo que positivamente, o por lo menos de manera no contradictoria, o hay una posibilidad de adaptación de la historia de las religiones a ciertas conversaciones relevantes en teoría de la historia, o inserción, mejor dicho. También podríamos decir que el adquirir cada vez más conciencia sobre el trasfondo teórico que subyace en mi visión de la historia, si sigo por ese camino, bueno, es difícil que no termine en algún tipo de reflexión sobre filosofía sustantiva de la historia, digamos, y quizás una especie de revival de, del estudio o del análisis de mis propias presuposiciones filosóficas históricas que a veces pueden tener que ver con teleología de la historia, ¿no? Eh, y el tema del sentido de la historia también es inherente, por supuesto, al pensamiento religioso. Entonces, por esa vía también podría haber, creo, una conexión. Quizás puede parecer eso más temerario, sí, pero, insisto, no en el plano dogmático, sino que en el plano de visibilizar la importancia de la reflexión sobre el sentido de la historia desde una teleología de la historia que no es a veces desligable o separable de una teología de la historia, por ejemplo, en el caso cristiano occidental. Y entender cómo eso se seculariza después. Bueno, eso también es clásico, lo vemos en este texto famoso de Karl Lewis, El sentido de la historia, como lee en clave teológica el marxismo, a Hegel. Tampoco es tan nuevo eso, pero quiero decir que está también como posibilidad de estudio, ya en el plano bien especulativo de la filosofía de la historia, ¿no? No para dar razón a una visión religiosa de la historia, sino que para entender su influencia en la manera en que interpretamos la historia, que no es lo mismo. Eh, y por último, bueno, nuevamente el reconectar con, con el giro más bien cultural, antropológico, ¿no es cierto? En esa primera parte del texto de Hartog, de los regímenes de historicidad, ¿no es cierto? Bueno, creo que es coherente con lo que estoy señalando, es decir, eh, ver la teoría de la historia incluso en clave antropológica. Entonces, ser capaz de avanzar en el estudio antropológico histórico de los fundamentos a través de los cuales miro la historia, cuando él hace ese estudio de Salins y su mirada del heroísmo en contraste con la mirada occidental, ¿no? Y ahí nuevamente una fuerte conexión entre historia de las religiones, teoría de la historia, antropologización de la teoría de la historia, y nuevamente posibilidades de diálogo entre historia de las religiones y tendencias, en este caso científicos sociales recientes, como en este caso propias de la antropología. Pero creo que en el caso de Hartog, para esa primera parte, es una antropología de la teoría de la historia, ahí al comienzo, por lo que creo que abre la puerta para el diálogo con la historia de la religión. Eso es lo que quiero resaltar. Bueno. Sí, ahora me interesa ir cerrando en realidad, porque esas consideraciones más tienen que ver con el sentido sociocultural del estudio de la historia de las religiones, porque lo que más me interesaba era explicar primero en qué escenario estaríamos en términos de superación de la secularización, a partir de Berger sobre todo, siempre entendiendo que desde el presente miramos el pasado. Luego, la ciencia histórica de las religiones, cómo se quiso independizar, una visión más clásica del estudio histórico de la religión, y cómo esa propuesta disciplinaria, por ejemplo, ejemplificada en los textos de Díaz de Velasco, puede conectar con discusiones o conversaciones postnarrativistas como a partir de White y Lyne. Eso ha sido elegido. Pero bueno, también esto último
es más ligado a la experiencia histórica, si quiere, ¿no? Que una mediación historiográfica. ¿Okay? Eh, pero sabemos que la teoría de la historia también se ha liberado un poco del solo reflexionar sobre la historiografía, ¿no? Y también tiene bastante que ver con el sujeto, la conciencia, la experiencia. Entonces, yo creo que hay una conexión entre una cosa y otra, o sea, en la medida que los sujetos de una tradición conozcan su historia religiosa, eh, pueden adquirir cada vez más conciencia de carácter contingente de esa tradición, que pudo haber sido otra, ¿sí? La manera en que podemos ver el presente y pasado también, en términos, por ejemplo, de Gadamer, el problema de la conciencia histórica, en la profundización en mi tradición, el carácter contingente de mi tradición frente a otras posibles. Entonces creo que podemos también hacer confluir el conocimiento de la religión, el conocimiento de la historia y el conocimiento de la historia de la religión. Ese es el sentido de esa reflexión. Y bueno, ya hay una cuestión del deber ser que puse primero, a los comienzos. ¿Por qué no que esto origine algo que parece ser necesario para la humanidad, más allá que ahora estamos en toda la situación pandémica, viendo que parece haber como tapado otros conflictos, pero van a estar ahí. Bueno, y de hecho sabemos que reemergen, como sabemos que hace poco nuevamente estaba la situación muy, muy tensa en Israel. Entonces, bueno, una especie de alfabetización cultural en la historia de las religiones, ya viendo el sentido más historiográfico de lo que estoy hablando, también podría promover la necesidad, podría ser capaz de promover un diálogo interreligioso, que parece también como necesario en medio del pluralismo secular y postsecular contemporáneo. Así, la línea, por ejemplo, de lo que ha escrito el teólogo Hans Kuhn en su libro Ser Cristiano. Bien. Yo creo que en realidad eso es lo medular que les quería plantear. Hay otras cosas, pero me parece que Daniel, como que estoy como en el tiempo más o menos que como que se suele tomar, ¿no es cierto? Como, o dar como referencia. Perfecto. Aquí como dato así como anecdótico nomás, como estímulo para más curiosos, que tiene que ver con la curiosidad empírica. Claro, la reflexión sobre historia y religión también hace pensar en historia, religión y futuro, ¿no? Por supuesto, sabemos que no hay capacidad profética en la historia, pero sí la tentación por vislumbrar el futuro también es inherente al raciocinio histórico, o puede estar presente, o por lo menos conectar con una tradición pasada. Y a mí me parece este personaje, y les dejo eso nomás como dato interesante, John Spong, que es un teólogo episcopal norteamericano, es un obispo, ¿no? Creo que está retirado ya, pero da conferencias. Y ahí está esa frase, ¿no? Sobre su manera de aproximarse al misterio de Dios, y cómo desde ahí sí honra su tradición, y camina a través de su tradición. Pero eso no define. Es interesante por la manera en que se tensiona tradición, bueno, historia de la iglesia, historia de las religiones, que también sería un problema, ¿no? O un asunto que como que tratar. Eh, porque por un lado Spong, como anglicano liberal, se siente heredero de la tradición cristiana. Vemos el cuello clerical y todo eso, sin duda. Y, bueno, tiene una iglesia y va gente a su iglesia. Creo que no muchas, sí, pero sí tiene mucha asistencia en sus conferencias, ¿no? Porque a veces se dice que las tendencias liberales en religión, o ecuménicas como esta, bien postmodernas, ¿sí? Tienen poca gente, porque las personas en contexto de riesgo, todo lo que, bueno, vimos la pandemia, Ulrich Beck y todo eso necesita respuestas claras y ojalá, ojalá bien nítidas de diferenciación respecto a la incertidumbre del mundo. Pero aquí habría que medir cuánta gente adhiere a estas ideas sin pertenecer a una iglesia. Y eso creo que es un campo por explorar, puede ser que no sea poco, ¿no? Entonces, bueno, él tiene varios libros que van en la línea de esto, ¿no es cierto? Que el cristianismo tiene que cambiar o morir, eh, ve la teología en clave post-darwiniana, post-coperniciana, incluso cuestiona la Trinidad, eh, la idea de un Dios personal, o sea, va más allá del liberalismo, por eso se habla como de cristianismo progresivo.
post-cristianismo, incluso hablan de una especie como de budismo cristiano, ya no es el liberalismo. Pero me parece interesante como ejemplo de estas tensiones entre tradición, futuro, religión, historia, eso más bien como dato por quien quiera indagar sobre este caso. Así que yo lo dejaría hasta acá. Para mí, esto era lo que les quería compartir. Quedo atento a sus comentarios y preguntas, aportes. Muchas gracias por escuchar esta ponencia. Bien, muchas gracias a ti, David. Muy interesante tu ponencia, muy clara. Damos paso a las preguntas. Si alguien, ojalá la pueda hacer por micrófono, simplemente pueda levantar su mano virtual y le vamos dando la palabra. Daniel. Octavio. Está bien. Disculpa. No, si quieres que Hugo le dé antes, abrió el micrófono y ya luego le sigo. Vale. Hugo, entonces. Ya. Hoy una pregunta. Felicitaciones, David. Tu exposición súper clara, muy interesante. Bueno, yo no soy historiador, pero me interesa la historia como insumo para mi trabajo, que es investigación en relaciones internacionales. Creo que hay un divorcio entre las relaciones internacionales y la historia, y ha sido una de mis preocupaciones. Quisiera, me llamó mucho la atención tu referencia hacia hallazgo arqueológico. Y a mí me hace sentido en que cuando yo analizo políticas exteriores o relaciones internacionales, la aparición de un documento a mí me hace replantear hipótesis y me hace confirmar, replantear o definitivamente volver a pensar o repensar las cosas. Quisiera, desde tu perspectiva, ¿cuál es la validez de un hallazgo arqueológico? Un poquito profundizar en eso. ¿Cómo problematizarlo? ¿Cómo tomarlo como algo sentado o no sentado? ¿Cómo repostular tu hipótesis? Y el valor de, a veces no un hallazgo arqueológico, pero un hallazgo documental. Ok, gracias, Hugo. Por supuesto, muy fuerte la conexión de historia y relaciones internacionales, como mencionaba al comienzo Huntington, lo simboliza bien, más allá de las reacciones que nos genere Huntington, que en mi caso tampoco son solo positivas. Okay, pero ahí está el vínculo y sobre todo el aporte de su texto y sus hipótesis, que, como les dije, tiene elementos de funcionalidad de una política exterior, pero también tiene elementos empíricos reales, ¿no? Y por eso hubo una inflexión paradigmática. No, pero yendo al fondo de tu pregunta, claro, por ejemplo, yo te podría decir como que por qué lo recogí acá, ¿no? Tampoco es algo que tan frecuentemente haga, pero lo que me parece, como les expliqué, mi área de especialización es más bien lo contemporáneo, trabajo en general con otros materiales, términos de fuente, historia oral, bueno, y diferentes soportes de la huella del ser humano en el tiempo, ¿no? Textos escritos, en fin, bueno, material audiovisual. Quizás menos arqueología, pero lo que pasa es que, claro, hoy, como estaba ahí posicionando el tema de qué significa la religión en la historia, así que es un tremendo tema, pero alguna vez yo me encontré con esto, quizás me lo encontré viendo algo más bien como de divulgación histórica. Pero claro, inmediatamente generó como interés, en mi caso, porque por la manera en que se produce una posibilidad de ruptura de un paradigma, siguiendo Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Digamos, Gordon Childe puede ser aquí la ciencia normal, eh, y su legado, entender siempre esas fases de complejización sociológica y civilizatoria que son necesarias para que desde la cultura surge la religión, ¿no? Pero aquí es intrigante el hecho, está ahí, digamos, y ahí entiendo que ahí no es mi expertise para nada. Hay discusión sobre los alcances del hallazgo, es poco lo que pueden descifrar, interpretar tan de cabeza, en los 90, ¿entiendo? Pero se ven estas representaciones de animales sagrados y toda una complejización del espacio, quizás sin descartar algún tipo de casta sacerdotal. Entonces, todo eso es muy raro en un contexto o de un neolítico temprano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ocupé acá? Yo me
generó algún tipo de indicación relevante sobre el sentido de la religión en el desenvolvimiento histórico de los seres humanos, digamos. O sea, pareciera que es algo más inherente, o más, aunque la historia de las religiones habla de discrepar de los esencialismos, parece algo, aquí se podría decir, más connatural a los sujetos de lo que se podía haber pensado como una función sociológica, nomás para mantener como el orden social, que es lo de Durkheim. Esto me da para pensar en algo más existencial. Incluso hay otros trabajos, como por ejemplo Robert Vela, sociólogo norteamericano, tiene un libro sobre la religión como en la evolución humana de Vela. Y allí en la parte final del libro, que vamos a retomar más imponente, pero un muy buen libro, Robert Vela, La religión, de la evolución humana. Un libro más bien reciente, ahí asocia con la aparición de la religión al tema como de la aparición del juego en la historia como de la humanidad, como un logro cognitivo también. O sea, el juego implica pensar las cosas de otra manera, como que la realidad puede ser como de otra forma. Y eso, al parecer, fue contemporáneo a la aparición del hecho religioso en la historia de la humanidad. Pero hay que recordar que lo de Göbekli Tepe no es el hecho de la pintura rupestre, que eso sabemos que puede darse antes, ¿no es cierto? Sino que aparezca esta complejidad sacerdotal o religiosa en el contexto de un comunolítico temprano. Entonces, así lo usé yo. ¿Cómo se debiera usar en general? Yo creo que siempre hay que estar atento a lo que entregan otras áreas del saber histórico, ¿no? Y eso incluye a la arqueología, porque tampoco tengo tan claro que la humanidad avance en una sucesión polineal de progreso, me parece que no, claramente no. A lo mejor no es la ciclicidad así grecorromana, pero sí la espiral de Vico, no sé. Entonces ahí hay fenómenos que se reproducen y con los cuales desde el presente puedo yo sentirme interpelado por un pasado tan remoto como es. Muchas gracias. Octavio y después Medi. Gracias, Daniel. David, fue un texto verdaderamente muy interesante, muy fructífero para pensar. Gracias. Yo tendría dos preguntas. Una, ya hiciste una especie de vaticinio al mencionar a Vela, porque justo era uno de los que iba a invocar. Pero el otro, cuando hablas de esta cuestión de la modernización, ¿no? Esa teoría del declive de la religiosidad a partir del desarrollo productivo económico, mencionas hay dos casos que contradicen de cierta manera ese paradigma, que es Estados Unidos y que es el pentecostalismo. Bueno, el pentecostalismo me queda clarísimo, pero Estados Unidos parecería que está articulado con el tema de la inmigración. ¿Ese es por donde mencionas a Estados Unidos o más bien es una lógica constitutiva de lo religioso, parte del puritanismo y de las diferentes sectas protestantes e iglesias que se van a establecer? Esa sería la primera. Y la segunda es si a lo largo del libro que mencionabas tú, que es un capítulo, hay referencia más desde la historiografía a otras reflexiones sobre la cuestión religiosa en la modernidad que incluso cuestionan, interpelan mucho antes de Berger, de Huntington, que vienen, por ejemplo, con Emilio Gentile en sus estudios del fascismo, donde va a recuperar la idea de Hannah Arendt de totalitarismo y desarrolla esto de la religión política, ¿no? Que luego Traverso, Gottfried van a recuperar, pero bueno, ya en debates muy ideologizados. Y otro, precisamente, es en la teoría de la era axial, Robert Vela, ¿no? Con su construcción de la religión civil, que a mí me parece también ahí son dos teorías muy fructíferas para pensar que la desacralización fue más un montaje del discurso moderno para encubrir sus elementos que una operación sociológicamente verificable, ¿no? Y que, bueno, luego ya tú complejizas. Incluso Anthony Giddens, en su libro de la tercera vía, también, claro, es un liberal, ¿no? Cercano a Tony Blair, pero deja ahí algunos matices al respecto. Esas serían las dos cuestiones. Gracias, Roy. Muchas gracias, Octavio, por tu concepto y tu pregunta. Bueno, para decir algo bien concreto sobre el libro es general sobre teoría de la historia. Entonces, cuando este capítulo es el que yo recuerde, a lo mejor había otro, no sé si Daniel se acuerda, de la utilidad como de la historia, creo que, no sé,
sí, pero creo que no hay muchos otros capítulos sobre historia de las religiones en el libro, pero igual creo que voy a enviar esta referencia del texto. Ahora, eso no quita que no pueda hablar sobre tu segunda pregunta también, ¿no es cierto? Todo lo que dijiste de la religión civil y en Chile, claro, me parece algo, y su proyección, y del propio Vela, me parece muy pertinente para analizar, claro, es como lo que pasa con Foucault cuando uno ve el poder, ya no es el poder político formal, sino que está como disperso en instituciones, etcétera, y circula con todas las ventajas y complejidades que eso tiene, como el abrir el abanico, ¿no es cierto?, para ver la religión en planos que no se definen estrictamente religiosos, pero que uno ve la coincidencia del discurso o mesiánico, o restaurador completo, o también el demonizador del que piensa distinto, etcétera, ¿no? de un aspecto de la religión, digamos, entendiendo que la religión no es solo el radicalismo y integrismo, que no es lo que tú has planteado, sino que simplemente puede ser como una digresión. Yo creo que podría, como te agradezco esas referencias eh, creo que son muy también necesarias para entender el vínculo entre religión y política y la secularización de lógicas propias de la religión también, que se revisten de esa dinámica, aunque no lo admiran en sus contenidos. Yo creo que, si se me permite una digresión respecto a situaciones contemporáneas de América Latina, bueno, bueno, yo soy de Chile, ¿no es cierto? Como mencionaba Daniel, compatriota de Daniel, y yo supongo que hay algunos más que están acá, pero que no hay muchos. Pero bueno, sabemos de un estallido social, ¿no es cierto?, de reciente, el 2019, que también enfrenta, creo que a la Colombia, en algo global, ¿no es cierto?, que venía de otros lados, en Líbano, Ecuador, Francia, pero yo soy de la idea, y yendo por la línea de los problemas que trae, o de la reflexión que puede gatillarse a propósito de lo que dijiste de la religión civil, tengo la idea que más allá del carácter como necesario de estos procesos, que sociológicamente estoy como más como en esa mirada, digamos, que como que por algo surgen, incluso siendo funcionalistas, es un mecanismo como de estabilización como de la sociedad, y se canaliza con nuevos procesos, por ejemplo, constituyentes, como vivimos en Chile, me parece eso muy, muy necesario. Y lógico desde el punto de vista, en el fondo, hasta sociológico, ¿no? Pero creo que, como se dice a veces, el nivel de polarización que existe puede tener relación con algunas dinámicas propias como de una mentalidad que vive religiosamente mi visión política, digamos. Eh, o sea, frente al dato de la secularización y post-secularización o el pluralismo, ya sea como sea, si seguimos a Berger, pero creo que el pluralismo de Berger no es tan incompatible, como decía con Brian Wilson, de la secularización. Hay igual un declive de la religión en su capacidad para incidir en lo público, quizás, y quizás una digregación de lo que entendemos por religiosidad. Bueno, sin duda, como que hace tiempo se habla mucho más como de espiritualidad o de crisis de la religión que se entiende como organizada, ¿cierto? Y no necesariamente un declive de la espiritualidad. Pero como sea, eh, eso yo creo que abre el terreno para que mire a la visión política en términos religiosos también. Es muy probable que eso suceda y que esté pasando, ¿cierto? Y con todo lo que implica de bueno y malo. De bueno en cuanto que inspira desde el carisma de Weber, y eso es necesario para que la política tenga todavía incentivo, etc. Pero bueno, también qué pasa con el no creyente, con el que no comparte la visión, etc. ¿no? O el comunista, o el fascista, y todo lo que epítetos que vive por ahí. Creo que puede tener que ver con ese proceso que tú señalas, esa crisis. Y lo otro, y lo primero, en Estados Unidos, claro, ¿a qué me refiero? Claro, habría que verlo quizás ahondado más, pero pienso incluso en Weber, en su biografía, ¿no? Sabemos que Weber viaja a Estados Unidos en 1903 a un congreso de historia agraria, creo, ¿no? En San Luis, creo que, ¿no? Y él contrasta la experiencia alemana con la norteamericana, entonces se da cuenta de la importancia de la iglesia en el ámbito norteamericano, porque estuvo un tiempo más largo que lo del congreso, para ser digno de confianza en Estados Unidos, ¿no? Si no vas a una iglesia, como que no eres digno de confianza para los negocios o para todo tipo de tratos, ¿no? Se dice que eso habría estimulado esa experiencia, el texto famoso de la ética protestante, el escrito del capitalismo. Y pensaba en eso, digamos,
en la manera tan distinta en que la secularización también se ha vivido en Europa respecto a Estados Unidos. De hecho, se ha especulado que como es más drástica la separación Estado con religión, en el caso estadounidense, en lo jurídico, y eso abre la puerta para todo el tema de la importancia de la religión en la sociedad civil ahora, ¿no? En cambio, tenemos quizás el caso alemán, donde todavía el luteranismo tiene alguna conexión con el Estado, y eso hace que no libere todas sus potencialidades como de adhesión, creo yo, espiritual. Es una especulación más bien personal. Y de hecho, Philip Gorski, que es la persona a la que fui a ver a Yale, digamos, para poder trabajar con él en cierta como de investigación, es un experto en Weber, y él señala esto, porque no es cierto que a mayor diferenciación funcional, que esta división del trabajo propia de la modernidad, de roles, en fin, haya siempre un mayor grado de secularización, porque el caso estadounidense como que me desmiente el punto. Eso. Eddie, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, David, por esta exposición y el texto. Yo no podía dejar de pensar y estoy de acuerdo en que la riqueza de la discusión en torno a las religiones se plantea desde la sociología de la religión más que desde la historia de las religiones. Y hay un autor que a mí en lo particular me parece que es la clave, que es Émile Poulain, en este libro Nuestra laicidad pública. Y una de las tesis justamente en torno a este mito de la secularización es que se pensaba como herencia de la modernidad que se había roto, ¿no?, esta relación entre iglesia y Estado, y por lo tanto hay una separación. Sin embargo, lo que plantea Poulain es que en realidad dice, no, simplemente la religión se retrajo al interior, al espacio íntimo, y digamos, el poder estatal, lo político, sale, digamos, al ágora. Y es interesante ahí porque este libro de Émile Poulain pues es una visión además histórica desde la sociología de las religiones, que además revisa sobre todo las dos revoluciones de 1830 y 1848. Y no es arbitrario, porque en 1830 aparece por primera vez lo que es para Roger Chartier el espacio público, aparece la prensa, aparece el impreso. Y es bastante interesante porque en el momento en el que aparece el espacio público, también surge lo político, que no es la política. Es decir, surge el espacio donde los nuevos ciudadanos van a discutir las nuevas ideas de lo político, de lo que deben de conocer los hombres blancos, libres y propietarios. Entonces, es interesante ahí. No es tampoco descabellado que en el 48, ¿no?, 18 años después, surge la categoría del pueblo, de acuerdo a Jacques Rancière. Es decir, esta nueva familia, la familia que estaba recluida, aparece ahora en este nuevo espacio público político. Entonces, en el momento en el que aparece el espacio público político, se recluye el espacio íntimo, el espacio privado, el espacio religioso espiritual, de tal manera como una suerte de una puesta en juego, porque no pueden aparecer los dos al mismo tiempo, porque recordemos, hay una división y equilibrio de poderes. Entonces ahí me llama mucho la atención porque, al menos de acuerdo con Poulain, habría que repensar esta secularización. Por lo tanto, no habría una post-secularización, porque la post-secularización estaría inscrita en este proceso inacabado de la secularización como un proceso evolutivo. Entonces hay que delimitar este espacio complejo, interconectado, donde está lo íntimo, religioso, espiritual, pero también por otro lado está lo político, público, pero también por otro lado está lo sociocultural, el poder político propiamente dicho, ¿no? Y además concebir estas tres entidades como un entramado que se comunican entre ellas, se retroalimentan,
Y eso me lleva al segundo comentario, que también aparece en tu texto, y es volver a abrir el debate sobre la modernidad, o sea, la modernidad como un concepto, porque más que porque no olvidemos, la modernidad es un estar a caballo, o sea, más que una época propiamente dicha, es un proceso que transcurre hacia algo, por lo tanto, no es una época. Entonces es un periodo de tránsito, es una plataforma, como la plantea Foucault, ¿no? Esta heterotopía de alguna manera. Entonces, más que modernidad, yo plantearía un periodo post-neoclásico, donde estos elementos predominantes anteriores irrumpen, ¿no? Entonces, es bastante compleja, ¿no? Esta escena de la secularización. Por eso es que, y eso nos permite además, ¿no? Revisitar estos binarismos, historia, religión, como un camino para revisitar también civilización, barbarie, occidente, oriente, etcétera, etcétera. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Medi, por tu concepto y tu excelente aporte y pregunta. De hecho, tomé nota de varias cosas. Lo de Pula me interesó mucho. Así que lo voy a indagar y profundizar. Claro, porque efectivamente parece más establecido esto en la discusión como sociológica que la historiográfica, así de manera tan nítida, la secularización. Eso es propio del sesgo de la disciplina, ¿no? Trabajar con ese tipo de conceptos de manera más generalista, en el caso de la sociología. Lo que tiene ventaja y desventaja. Creo que la desventaja es no ver todos los matices, por ejemplo, que tú explicaste a partir de Pula, pero la ventaja es descronologizar, ¿no es cierto? Que va de la mano de la manera en que planteaste la modernidad. Y claro, son cruces y simbiosis. Sí, estoy muy de acuerdo. Probablemente nunca había una época 100% secularizada, otra 100% postsecular o algo así, ¿no? Hay un antiguo sociólogo de la historia, ¿no es cierto? No muy recordado ahora, es Sorokin, ¿no es cierto? Un ruso, Dmitry Sorokin, que se radicó después en Estados Unidos. De hecho, en su momento era como una estrella de la Academia Sociológica más que Talcott Parsons. Después, por supuesto, Parsons fue mucho más relevante. O sea, cuando en mi caso está un poco la doble militancia historiográfica sociológica, por eso, para esto. Pero Sorokin es un nombre como intermedio, creo yo. Y él, claro, en esos libros de dinámica social y cultural establecía como algo de estos matices, comparando por diferentes épocas de la historia de la civilización, donde predominaba un suprasistema sensorial, otro idealista, otro que entendía como ideacional, y la ideacional era como el equilibrio entre la cuestión más racionalista y la mística, y eso lo había en diferentes periodos de la historia. Me parece que toda esa complejidad y esos matices se dan en el análisis histórico, pero no por ello deja de, y eso va de la mano de lo que también ha sugerido, cuando eso nos impide partir quizás de teoría sociológica para ver cómo se aplica a la historia, digamos, viéndolo quizás como lo veía Max Weber como tipo ideal, ¿no? Tipo ideal nunca se da tal cual en la realidad histórica, sino que es un principio para generar hipótesis, como una brújula para operar. Y con la apelación que hago más o menos continua a Weber, también hay que considerar que Weber como que partió como historiador, historiador como de la economía medieval y el mundo agrario. Después resulta que soy sociólogo, él dijo, ¿no? Pero su formación inicial es historiadora. Así que eso es lo que podría comentar y gracias por tu aporte. Bien, Fernando. Sí, gracias, Daniel, gracias, David. Te decía con mucha atención tu texto y te he escuchado, y ahora escuchando a Medi me atrevo a participar, sobre todo porque tú terminas tu texto con una referencia a Michel de Certeau. No puedo dejar de decir algo al respecto, tío. Porque tiene que ver un tanto con lo que señalaba Medi. Hay en algunos trabajos que Michel de Certeau le dedica a la historia religiosa en Francia,
y estamos pensando finales de los 60, principios de los 70, el siglo pasado. Digamos que establece una suerte de diagnóstico. Él, como un erudito historiador de la religión, Michel de Certeau, particularmente de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Diría en este diagnóstico que hay como dos vertientes en ese momento de historia de la religión. Por un lado, digamos, una historia de la religión que pone el acento en el ámbito doctrinal, digamos, y por otro lado, en el ámbito de lo que él llama una suerte de folclorización del acontecimiento religioso. Y en esta última parte estaría vinculado, digamos, a todo este tratamiento que en algún momento se denominó como cultura popular, por ejemplo, los religiosos muy vinculados al ámbito, este tipo de cuestiones. Ahora, para Michel de Certeau, este diagnóstico le permite asegurar una cuestión muy interesante que afecta el estatuto mismo de una sociología de la religión, pero yo diría de una mirada que desde las ciencias sociales y de las humanidades, incluyendo la propia historia de la religión, estaría presente, y es lo siguiente, digamos, para ambas perspectivas, y aseguró Michel de Certeau, lo que parece manifestar es, digamos, una pérdida de especificidad de la fe como tal. Y ahora, a diferencia de esto que se vuelve no accesible ya para la modernidad, podemos decir que es, digamos, la fe como tal, como experiencia religiosa, podríamos decirlo así. Ahora más bien lo religioso se observa como una suerte de síntoma, si se me permite la expresión. Digamos, como una manifestación que refiere a otra cosa, que no es el acontecimiento religioso, ya sea, por ejemplo, una situación económica, una situación social, cultural, hacia allá se refiere, digamos, enfoques característicos de las ciencias sociales. Sí. Para Michel de Certeau es un rasgo ineludible de lo que en algún momento él denominó el cristianismo estallado, digamos, a partir del siglo XVI, vamos, donde lo que él pensó era un proceso de generalización de la herejía, donde cada herejía se constituye en otra iglesia. Pero ya al propio nivel de esta pluralización de iglesias que compiten, hay también el mismo acontecimiento, podríamos decir, un desplazamiento de la experiencia religiosa en sí misma hacia otras cuestiones. Por ejemplo, para de Certeau, hacia el ámbito de las prácticas que se dan en términos comunitarios en cada iglesia. El caso, por ejemplo, del catolicismo, el ámbito litúrgico, el ascenso de la confesión, como una manera de especificar su campo de atribuciones frente a esta competencia respecto a otras iglesias. Eso sería para de Certeau lo propio de esta transformación que induce, lo voy a decir ahora escuchando a Mary, me surgió esta idea, Michel de Certeau, por este proceso por el cual el ciudadano viene a sustituir al cristiano, y donde aparece una nueva ética, una ética social, una politización de los comportamientos, estableció Michel de Certeau, una nueva formalidad de las prácticas, la aparición de la razón de Estado, digamos, en fin, la pregunta central para de Certeau es ¿cuál es mi lugar? Porque él finalmente fue creyente religioso hasta su muerte. ¿Cuál es mi lugar como cristiano en un mundo donde la fe misma como contenido, como experiencia cero, podemos decirlo así, se desvanece? Y esto toca a la misma posibilidad de la historia de la religión, porque la propia historia de la religión no tendría acceso, digamos, a lo que es la creencia religiosa como tal, en sí misma, digamos, como especificidad. La tematiza siempre en este desplazamiento como síntoma, como elemento sintomático de algo más fundamental, insisto, quizás una situación social, una situación ideológica, una situación cultural específica. Esto sería lo novedoso de la religión, de la creencia religiosa en la modernidad. Esta pérdida de especificidad del acontecimiento religioso como tal.
Y es interesante que lo asegure Michel de Certeau, porque él finalmente era un creyente, vamos, lo que vuelve inestable es el suelo a partir del cual se constituye la propia fe religiosa como tal, vamos. En fin, bueno, eso era el comentario que quería hacerte, David. Gracias, Fernando. Gracias, bueno, sí, tremendo comentario. El, sí, de alguna manera, claro, se relaciona, o sea, de hecho se relaciona directamente con el planteamiento inicial, ¿no es cierto?, del artículo y la ponencia, que es primero esa caracterización de lo que se entiende por una historia de las religiones, en clave ya moderna. Así que, eh, a veces, bueno, pero creo que con este campo como que se ha abusado menos del nueva, ¿no? O sea, nueva, la verdad es que no he visto tanto nueva historia de las religiones, pero capaz que también se empieza a dar eso. Pero sí, pues, por lo menos en lo que uno observa en Bermejo, Díaz de Velasco, en fin, en ese tipo de aportes, digamos, en la misma sociología histórica de la religión, por eso mismo que mencionaba Philip Gorski. O sea, Gorski, por ejemplo, trabaja mucho con material histórico, con fuentes, en fin, claro, aunque sin duda que cuando se hace sociología histórica de la religión, a veces la historiografía pasa a ser fuente, ¿no? Se toma como dato el legado del pensamiento historiográfico que se desprende de una obra más específica. A ver, ¿qué podría decir yo? Primero ha sido algo bien epistémico que tú planteas, Fernando, que de alguna manera también lo sugiero en el artículo, pero claro, habría que profundizarlo, porque este asunto de hasta qué punto una ciencia social puede como aprender un fenómeno que parece tan inacible como la espiritualidad. Eh, bueno, yo creo que ahí se nota más esa desconexión que podemos tener con los sujetos de estudio histórico, digamos, se hace más evidente. Yo creo que el problema de no recrear como la experiencia completa de un actor histórico es transversal a la historia, ¿no? Está esa brecha temporal, está el problema general, ¿no? Pero claro, aquí se nota más, estoy muy de acuerdo, es como que es más visible, es como más fácil caer en reduccionismo. El propio Díaz de Velasco algo lo cuestiona eso, por ejemplo, cuando vemos al Medio Oriente solo en clave geopolítica, ¿no? Está también un trasfondo religioso, pero también o lo que vivimos en los Balcanes, o lo que se vivió en los Balcanes, etcétera. Algunos de los múltiples ejemplos, Irlanda, es decir, justificación de otras asimetrías en geopolítica sociológica, no necesariamente una cuestión teológica. Pero claro, ese es un problema. Hay un teorema que me gusta de Thomas en sociología. Si un actor define una situación como real, esta real de sus consecuencias, ¿no? Entonces, no queda otra desde las ciencias sociales y ciencias sociohistóricas que de alguna manera empatizar, si se quiere, o situarse en una lógica más de comprensión que de explicación, en las declaraciones de los actores históricos que tratan sobre su experiencia religiosa. Creo por ahí hay un camino interesante, convergencia nuevamente, historia, sociología, no incompatibilidad. Pero sí coincido, Fernando, se nos fue Fernando, pero está por ahí. No, está ahí. que lo que plantea de todo, claro que entra en tensión con lo que se explicó con la historia de las religiones, en fin, todo eso. Yo creo que ahí también vale la mirada del observador externo, es decir, como nosotros podemos estar en una situación de observación externa de esas tensiones, ¿no? Y yo creo que necesitamos tanto de esa profundización más singular y que sin duda se puede perder de vista, no del todo, como decía antes, porque la comparación también puede dar lugar a la diferenciación, ¿no?, de trayectorias específicas, ¿no? Y creo que ahí se arma una posibilidad de un programa como de investigación bien convergente. Pero claro, eh, digamos que también puede ser una motivación singular el tratar de generalizar, ¿ok? El tratar de encontrar algún tipo de manifestación más amplia de la religiosidad, o la pregunta por una expresión más amplia de la religiosidad como es la historia, puede tener que ver también con una necesidad existencial personal o de cierto tipo de sujetos, ya sea historiadores o lectores, ¿no? Podría decir eso. Y eso también podría ser, creo que no estoy incompatible con lo que plantea Eres todo. Pero sí,
sí, es real, es lo que tú mencionas, ya incluso más allá de la como tensión historiográfica que suponía tu pregunta, sino que en cuanto a la experiencia religiosa contemporánea, ¿no? Cómo deviene en tecnología, de tener, de hacer meditación o cosas así, por supuesto, que creo que quizás sí me hace falta en estos tiempos de estresante. Pero, claro, eh, no es casual que en este contexto también hayan surgido esas metáforas de la teoría de la acción racional que se aplica al mercado, con Rodney Stark, por ejemplo, para entender cómo se selecciona entre ofertas dentro de un mercado religioso, más bien como bien de consumo y terapéutico. Sí. Ahora, también es un cambio de la dinámica religiosa que hay que estar atento como por qué se produce y cómo vincularlo con otros periodos históricos. En fin, eso es lo que te podría comentar. Gracias por tu reflexión. Bien, Voy a tomar en cuenta para mis futuros trabajos. yo también quería hacerte una pregunta, David, con respecto a... hay algo que siempre me ronda en mis temas, en mis preocupaciones teórico-historiográficas, que es el tema de la muerte, ¿ya? Y como siempre el problema de la muerte, evidentemente, eh, en cualquier religión es un problema casi que axial, ¿no? Eh, entonces, preguntarte primero, ¿cómo observas tú si es que se podría hacer algún tipo de relación? No lo sé, estoy simplemente hablando hipotéticamente, que efectivamente cuando observamos a partir, no sé, de estudios con Michel Boel, el- la descristianización, ¿cierto?, de las prácticas mortuorias en Provence en el siglo XVIII, por ejemplo, o lo que ha estudiado Gisela von Boesa, que ha sido en el mismo México, con respecto a las cofradías, con respecto a las prácticas mortuorias. En Latinoamérica, en el caso de Chile, también se ha estudiado, ¿no? La baja, ¿cierto?, estadística en los usos de ciertas prácticas mortuorias, como por ejemplo las capellanías de misa, en la época colonial y su paso, ¿cierto?, hacia el siglo XVIII, XIX, llegando casi que al XX. ¿Cómo observas tú esa relación, ¿cierto?, de la muerte en un contexto muy distinto? Efectivamente, de modernidad, y coincido con Medi, ¿cierto? Esto de la modernidad como un a caballo, no como un periodo, ¿cierto? Sino como efectivamente como una razón de ser, prácticamente, de las sociedades occidentales de los últimos 200 años. ¿Cómo observas tú esa relación en las comunidades que tú observas, ¿cierto? En este estudio que tú estás haciendo entre 64, me parece, y entre el Sí, 2000, en la década del sí, 2000. sí. Eh, porque me llama profundamente la atención eso, que por ejemplo, tú nombraste a Artaud, que Artaud ha vuelto a reflexionar sobre el mismo concepto de presentismo. De hecho, él ahora en el último libro, Cronos, dice que los primeros cristianos vivían un presentismo apocalíptico, ¿ya? Porque efectivamente estaban convencidos que la segunda venida de Cristo era pronta, ¿ya? O esta idea de que el fin de los tiempos era muy pronto. ¿Cómo podría dialogar eso con un presentismo muy lejano de esa época? Parece que, parece que me Sí. perdí. A ver, esperamos un poco. Ahí está Ah, no, ya. ahí está. Sí, no sé hasta qué Que parte me escuchaste, porque recién me di cuenta que tuve problemas. lo de Hartog y como que ha revisitado su concepto del presentismo en sus últimos trabajos. Voy a quitar mi cámara porque estoy con problemas de conexión, pero sigo acá. Vale. Lo que te estaba diciendo era que esta relación de Artaud, que volvió a hablar sobre el presentismo últimamente en su último libro, pero para el caso de los primeros cristianos, él habla de un presentismo apocalíptico, ¿ya? Para las primeras épocas cristianas, para los catecúmenos de los primeros cristianos, qué sé yo. Pero ¿cómo podríamos leer esa relación temporal hacia la muerte ahora en un presentismo contemporáneo, efectivamente? Que podríamos decir es tu época de acción. Gracias, David. Trabajos de Hartog, entendiendo claro que Crímenes y Sociedad, un libro ya tiene sus años. Incluso esa discusión que se ha generado como a partir de Hartog, ¿no es cierto? Derrida y Simon más bien hablan como de la erupción del futuro más que del presentismo, quieras o no, estamos con el futuro encima.
con todos los riesgos y amenazas que supone, y la antropotecnia, etcétera, ¿no? Más que el presente. Eh, pero eso era algo más bien puntual. Pero en relación a tu pregunta, claro, tendría que responder más bien desde, como tú comentabas, el campo de la investigación empírica. Sí, yo lo tendría que mediar a través del tema de la enfermedad, ¿no? Porque honestamente en relación a la muerte como que no lo he visto de manera tan directa, pero sí del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Eh, y, y claro, por ejemplo, uno ve en el caso pentecostal, el neopentecostal, en un contexto más contemporáneo, uno ve esa inflexión, ¿no? Ese cambio, ¿no es cierto? Entre, claro, la, la posibilidad sanadora de la oración. O sea, estamos en un contexto muy diferente al del protestantismo histórico, racionalista, en fin, ¿no? Sino que del pentecostalismo donde, o sea, dentro de mi respuesta empírica, ¿no es cierto? Que dice ser una reedición del texto de ciertos pasajes de la vivencia de los primeros cristianos, los hechos de Pentecostés, donde desciende el Espíritu, se dan los dones. Me imagino que han escuchado algo de eso, de cómo se manifiesta en la práctica pentecostal. Ahora, las iglesias pentecostales después se han como rutinizado, se racionaliza el carisma, si quiere. Pero claro, en el primer momento en Chile, con el surgimiento de las primeras iglesias pentecostales en 1909, tenemos registros de cómo se veía el tema que dentro de los dones estaba el de la sanidad, etcétera, ¿no es cierto? Pero me parece que eso, para ese contexto, no se veía como indicio del favor divino, necesariamente el resultado de la oración, ¿sí? Es decir, también había una aceptación que aún se daba dentro de este contexto carismático, o pentecostal, pero había una especie de aceptación de la soberanía divina, digamos, más allá de la importancia de los milagros y de las declaraciones como de milagros en el contexto pentecostal. Por ende si se producía la muerte, creo que no daba lugar a una decepción como religiosa de importancia, ¿no? O entraba dentro de las categorías de las creencias de los sujetos, digamos que tampoco estaban tan desligados dentro de la tradición cristiana más amplia. No hay que olvidar que el pentecostalismo en Chile y en varios países de América Latina, pero por ejemplo en Chile surge del metodismo como iglesia histórica, ¿no? Ahora, claro, con el avance del siglo XX y después, como tú me preguntabas, por los últimos años, claro, en Chile no es tan claro que haya neopentecostal. El neopentecostalismo se puede definir en clave sociológica o teológica, pero si vamos a la definición teológica, eso que decíamos que en historias de religiones hay que tomar en cuenta la variable teológica aunque uno no haga teología, pero el neopentecostalismo se manifiesta, por ejemplo, en la llamada teología de la prosperidad, ¿sí? Uno ve con fuerte impacto desde Estados Unidos hacia algunos sectores de América Central o sectores como la inmigración en Estados Unidos. En Chile también se da de manera quizás de manera más sutil, pero también ocurre también esa expresión de neopentecostalismo. Y desde allí, claro, la enfermedad que puede llegar a la muerte es indicio de desaprobación divina, digamos. Está marcando mi lejanía respecto a Dios, digamos. Tengo que resolver eso. Y lo resuelvo a través de la ofrenda, etcétera, de un compromiso mayor, del pacto, ¿no? Mucha lógica del pacto, etcétera. Entonces creo que la muerte no se observa o no se interpreta dentro de las categorías tradicionales de la cristiandad y más bien se, se lee como una respuesta que no acoge el sentido primordial de la oración y por lo tanto exige un replanteamiento del entorno, en fin, del núcleo en cuestión y me parece que, que se resignifica de un modo coherente con el Antiguo Testamento, incluso, ¿no? Cuando en Deuteronomio se habla del camino de la vida y de la muerte, etcétera, propio que está frente a los israelíes, etcétera. Eh, entonces, me parece que se aparta un poquito de la perspectiva de la cristiandad, que también se abre, por supuesto, a la soberanía como divina, como al respecto. La enfermedad y su consecuencia en la muerte son indicios
de no conexión con la divinidad, como de separación de Dios, bueno, sin duda también como que la pobreza, para el caso de la teología de la prosperidad. Todo eso influye como en el cuerpo, finalmente, ¿no? En la manera que se observa el cuerpo. Y ese indicio quizás hace pensar que el neopentecostalismo ya no es tanto una proyección del cristianismo, sino que quizás sería como otra posibilidad como religiosa. Sí. Gracias, David. Gracias por tu comentario, tu respuesta. Bueno, vamos finalizando esta sesión. A nombre de Fernando, damos las gracias por David, por tu buena voluntad, por tu disposición a compartir tus conocimientos de una investigación que está en curso. Así que darte las gracias de nuevo. Y a ver si Fernando quiere Gracias a ustedes. unas palabras. Sí, No, muchas gracias a todos por su participación, David. Por supuesto, a todos los que nos acompañaron hoy. Y invitarlos a la siguiente sesión, que va a estar también muy interesante y que algo tiene que ver con lo planteado por David sobre Hayden White, sin duda. Entonces, en poco tiempo nos volvemos a ver y a tener esta oportunidad de diálogo y de, por lo menos para mí, de seguir aprendiendo cosas. Bueno, pues sí. Hasta luego a todos. Gracias a todos, Estén bien. Fernando, Daniel. Saludos, Carolina, Luis Arturo, Daniel, Alberto, Pamela, Norma, Mateo, en fin. Que estén bien todos. Chao, cuídense todos. Chao. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, David. Muy buena tu Por el intervención. diálogo. Muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Fernando. Un abrazo para ti. Sí, ya se fue. Bueno, le voy a hacer llegar una constancia, ¿no? A ir en los próximos días, el lunes tal, ¿no? Claro. Les he estado dando